qué? ¿Para que se quede un esclavo con eso? No, 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 entonces no me dé nada. Dice, no, 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 tranquilo, mi hijo, tranquilo, pare, 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 pare. Usted va a tener una descendencia desde sus entrañas y será como las estrellas del cielo. Le meten la mano al plan de Dios y cuando le metemos la mano al plan de Dios, todo vuelve a cero. Recuerde eso. Ahora tiene que esperar. Ismael no es el hijo de la promesa porque no es de la esposa de Abraham en ese momento. Ese nacimiento de Isaac nos demuestra de que si Dios promete algo, no importa cuánto tiempo se demore, no importa cuánto se demore, si Dios dice, será verdad y se cumple. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y dejar sus comentarios con nosotros. Denos likes y también toque la campanita para que de esta manera podamos tener más difusión, tener más oportunidades que otras personas puedan conocer a Dios a la manera de Él. Gracias por seguirnos y gracias por estar aquí con nosotros también en esta clase. Hoy vamos a seguir la historia que teníamos. Vamos a ver entonces, hoy seguimos con la historia de Noé. Vamos a ir a la Torre de Babel y vamos a comenzar con un personaje que se llama Abraham. Siempre damos un poquito de repaso para que tengamos cómo el hilo conductor nos sigue llevando en el proceso de lo que Dios quiere que entendamos acerca de él, ¿cierto? El plan de Dios continúa. Han salido del arca 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos, las nueras. Y con estos personajes, estos 6 jóvenes, van a volverse a poblar toda la tierra. Allí van a pasar algunos momentos interesantes que volvemos a tomar entonces en el capítulo 8, versículos del 18 al 22, para agarrar la idea que viene desde la semana pasada, donde ellos ya han salido o están saliendo del arca y tienen que esperar que el agua vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando y se demora como un año o más bajando, bajando, bajando porque la barca, el arca quedó allá en el monte Ararat muy alto, pero poco a poco las aguas van bajando y las personas, estos descendientes de Noé, van obviamente yendo más y más a buscar llanuras, a buscar dónde sembrar, dónde cultivar, dónde hacerse una forma de vida mucho mejor. Entonces ahí vamos. Entonces comenzamos leyendo aquí en el versículo 18. Así Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos salieron del barco. Todos los animales, aves y criaturas que se arrastran por el suelo salieron en familias. Recuerde que iban macho y hembra para tener toda una posibilidad de seguir adelante con su género y su familia y su especie de animales. Entonces Noé construyó un altar al Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura y los quemó, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Aquí vemos entonces que la situación es bastante importante. La puerta se ha abierto, Noé sale con su familia. Ahora Noé va a hacer un acto de agradecimiento, una ofrenda a Dios de todo quemado que se llama holocausto. Cuando ustedes lean la Biblia, holocausto significa que la ofrenda se quema completamente. Hay ofrendas que no se queman completamente, sino que quema una parte del animal, pero aquí el animal entero con todo lo que tiene se quema completamente, ¿sí? Y habla de animales puros porque cuando se escribió esto, ya habían pasado muchos años, en el tiempo de no había la idea de animales puros e impuros, pero cuando esto se escribe ya había ley de Dios, ya había esa forma de hacer la separación entre unos animales y otros, por eso es que habla el pasaje de animales puros, pero en el tiempo de Noé como tal, los animales todos eran buenos, además todos eran importantes en ese momento histórico de lo que estaba pasando. Dios recibe el olor grato y promete que no volverá a destruir a los seres vivos por medio del agua, ¿cierto? De un diluvio, y va a dejar el arco iris como señal, ¿cierto? Y es interesante que es que a Dios no es que le guste el olor a carne asada, sino que el humo que sube expresa la gratitud, la manera como es el personaje, en este caso Noé, está tan agradecido con Dios que ofrece ese animal quemándolo completamente por, por esa ofrenda, mostrando en esa ofrenda su adoración y agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida. Entonces, eso es bastante importante tenerlo claro en lo que vamos estudiando precisamente allá en el Antiguo Testamento, estamos en el capítulo 8 de Génesis apenas. Entonces, todo esto es importante porque
de esas prácticas, de esas maneras como ellos están haciendo las cosas, allí vemos en esta ofrenda que hace Noé, otra vez los tres elementos, fe, sacrificio y sangre, ¿cierto? Le ha creído a Dios desde que comenzó a hacerle el barco, ¿cierto? Confió en Dios subiéndose 7 días antes de que cayera la primera gotera. Ahora va a seguir confiando en Dios en la ruta que sigue, de que sus hijos, sus tres hijos y sus esposas son los que van a producir toda la humanidad que viene de ahí en adelante. ¿Sí? Y con base en eso hace ese ofrecimiento, esa ofrenda del todo quemada que está haciendo en este momento Noé. Entonces ya sabemos, todos nosotros venimos de 6 personas, de 3 familias, los 3 hijos de Noé y obviamente sus esposas. Noé sigue obedeciendo a Dios, sigue viviendo unos años más. Sus hijos van a vivir 500, 600 años, las descendencias que siguen van a ser muchas. Y usted puede seguir leyendo precisamente esos capítulos 9 y 10, donde está mostrando todo por donde se fue cada una de las familias de los descendientes de Noé y así tener cómo fue que se pobló la tierra de alguna manera, ¿cierto? Sin embargo, vamos a avanzar en algo que es bastante importante. Recordemos que Noé y su esposa y sus hijos no son perfectos. Recuerde que todos ellos son descendientes de Adán y no podemos olvidarnos de nuestra matica, ¿sí? nuestra ramita. Esto es muy importante tenerlo siempre claro. Cada vez está más seca. ¿Escucha? Cada vez está más seca. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer nada por ella. En esta condición de separados, de caídos, de fuera de lo que Dios siempre quiso que fuéramos, que son pecadores, Noé y su familia tratan de seguir haciendo las cosas de la manera de Dios, creyendo en fe, realizando un altar de vez en cuando, haciendo ofrenda de todo quemado, haciendo esa forma de adoración a Dios como se hacía en aquel momento, de esa forma. Y entonces van pasando los años y van surgiendo más generaciones, vienen los nietos, los bisnietos, etcétera. La gente que va avanzando y que va tratando de poblar la tierra según el agua va descendiendo en ese momento. Ninguna de esas generaciones es perfecta, todos somos descendientes de Noé y de Adán, por lo tanto tenemos la misma tendencia al mal que ellos en aquel momento histórico y nosotros en el día de hoy. Entonces, no pensemos que los personajes bíblicos son como extraterrestres, que eran diferentes a nosotros, que ellos sí pudieron tener fe o comportarse en fe, como lo vemos en el caso de Noé, de una forma tan titánica, y vamos a ver más adelante otros personajes, lo que son exactamente igual. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de tomar su ejemplo para que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso la pregunta que no contestábamos, ¿cierto? Que es la pregunta número 4 del cuestionario anterior, de la lección anterior, eh, no es por meritocracia, no era mérito de Noé, por la cual Dios lo salvó. No era la razón del que es que se lo merece porque hizo la tarea, porque cumplió, porque fue obediente. No, es porque cree y confía en lo que Dios es y luego hace las cosas a la manera de Dios. Eso es muy importante tenerlo claro, que la razón por la cual Dios le da esa oportunidad para que Él mismo construya el medio de salvación en el cual se salvó, se liberó de esa inundación tan terrible, es porque le cree a Dios. No es porque lo merece, porque hizo o no hizo. ¿Sí? Porque no había podido hacer el arca, ¿sí? Los 120 años y estar lista el arca. Y cuando Dios le dijo los 7 días antes, ¿se acuerdan? Que súbase porque ya va en 7 días más, viene la lluvia. Él le va a decir, no, no, yo no me monto hasta que yo no vea la primera gotera. Oh, olvídese, es que no, bueno, entran los animales, sí, pero yo no voy a estar allá adentro con esos animales, sino que hasta cuando yo vea la primera gotera, ahora sí me meto. Eso había podido hacer nuestro amigo Noé. Sin embargo, él está mostrando que como le cree a Dios, también confía en su palabra. ¿Y qué pasó? Noé está mostrando que su relación con Dios está basado en lo que Dios es, no tanto en lo que él puede hacer. Porque recuerde que la iniciativa de hacer el medio de salvación, el arca, no es de Noé, es de Dios. Entonces ténganle mucho cuidado. Porque a veces pensamos que es que como Noé hizo tal cosa, él merece tal otra. No, el
La relación con Dios no es esa manera como tenemos acá los humanos de meritocracia, ¿cierto? Que lo meritorio que yo me he ganado, lo que yo he podido hacer, entonces eso me da cierta clase de, de avance o de aprovechamiento, de forma de estar más cerca a las cosas que yo puedo obtener, porque es que yo me lo merezco porque yo he hecho esto. No, no funciona así. Entonces, ahí estaba la respuesta para esa pregunta número 4 que dejamos sin resolver la semana pasada. Entonces, con base en todo eso, seguimos en nuestro proceso. Génesis capítulo 9, versículo 1, dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Esto vuelve a tener como un visor allá de cuando hubo la creación del hombre y la mujer, ¿cierto? Que Dios les mandó a llenar la tierra, a tener muchos hijos, etc. Acá viene como una segunda creación, pero ya partiendo de qué? No desde la nada, sino desde esta familia, esas seis personas que van a conducir todo el proceso de la llenada de la tierra con humanos. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Recordemos que existe un pacto que es el arco iris que va a ayudarnos a tener claro de que Dios siempre está. Desde ese momento, desde el que se hizo el pacto del arco iris hasta el día de hoy, cuando vemos el arco iris, es una buena manera de recordar que Dios está presente, que Dios está. A veces nos olvidamos de que Dios está porque estamos tan metidos en nuestra vida y haciendo tantas cosas y confundidos en tantas otras que se nos olvida que Dios está. Pero ojalá que nosotros aquí recordemos a Dios cada vez que damos el arco iris diciéndole, Dios prometió algo y ahí está. Nos sigue mostrando que Él sigue vigente, que está haciendo las cosas que prometió. Muy bien, pero ¿qué pasó? Como ya dije anteriormente, las generaciones van pasando y van pasando muchos años y casi 1000 años, ¿cierto? Desde que el arca quedó allá encallada en el monte hasta que va a pasar este evento que vamos a ver en el caso de hoy. ¿Qué pasaba? En ese momento histórico, todo el mundo, desde el momento de Adán que fue creado hasta aquí, hablaban un solo idioma. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Usted puede imaginar eso como sería de sabroso? De poder ir de aquí a la China bueno, no sé a qué parte, o aquí al mismo en Colombia, una región indígena y no tener problemas con el idioma, sino que nos comunicáramos sabroso, sin ninguna dificultad. Un solo idioma existente. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era que todo el mundo pudiera tener esa bendición de comunicarse sin ninguna dificultad, pero ahora va a pasar algo bastante interesante. Porque como dice el pasaje, que cuando ellos iban, dice el versículo 2, según iban bajando, iban llegándose al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí vemos entonces en el mapita la parte amarillita ya en el mapa está mostrándose la llanura de Sinar y allí entonces van a hacer algo bastante interesante. Recordemos que siempre lo que Dios dice será importante tenerlo muy claro porque eso se va a cumplir. Es verdad y se cumple. ¿Qué pasó? Ellos se quedan allí. Es un terreno muy, muy especial. Tiene dos ríos principales, el río Éufrates y el río Tigris. Es una llanura con mucha influencia de esos dos ríos, o sea que es buena para sembrar, para tener en las cosechas, para establecerse allí, quedarse allí, según ellos, según el parecer de ellos. Y vamos a ver qué pasa. Versículo 3 dice, y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya hemos hablado del arco iris que está mostrando de que Dios está vigente y estos hombres en ese momento y mujeres tenían que ver de vez en cuando llovía el arco iris, o sea que estaban recordando que Dios sí está. Pero ahora ellos hacen una invención, algo maravilloso, de los inventos grandísimos que ha hecho la humanidad, es esto del ladrillo. Porque antes todas las casas, todas las construcciones tenían que buscar una cantera, un lugar donde hubiera roca firme, ir y cortar los pedazos de roca y traerlos y irlos acomodando para que la construcción tenga solidez y sea resistente.
Pero ahora ellos han inventado que no hay necesidad de buscar una cantera, buscar piedra donde a veces no hay y está muy lejos. Ahora simplemente es conseguir tierra con agua y luego de hacer las formaletas, etcétera, cocinarlos muy bien al fuego para que queden duros y resistentes y tienen la ventaja que en ese pedazo de tierra, que es el Medio Oriente, donde todos sabemos que hay demasiado petróleo, pues ahí estaba en aquel momento dado todo el asfalto, toda la brea necesaria para ellos colocarle entre los ladrillos y van construyendo su torre, su edificio, sus casas. Entonces, por un lado, un invento maravilloso, pero la manera como lo van a utilizar no va a ser la mejor, ¿cierto? A veces nosotros tenemos la tendencia y hemos visto que todos los inventos que hay en el mundo siempre han sido para bien, pero inmediatamente le buscamos una manera de utilizarlos mal. Y aquí, este invento del ladrillo, que hasta el día de hoy es muy importante y eficaz para las construcciones, va a utilizarse como no debe ser. Los versículos del 4 al 6 estamos en el capítulo 11 de Génesis, no olviden. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Interesante, vamos a hacerlo, a desglosar un poquito el versículo, ¿cierto? Edifiquemos una ciudad, hasta ahí no hay ningún problema. Edifiquemos una torre que llega a los cielos, pues de pronto ahí había una dificultad, porque de pronto ellos pensaban, ¿será que de pronto hay otro diluvio y nosotros podemos tener una torre que llegue hasta el cielo para que no nos muramos? Para que no nos, pues ya sabemos que mi tatarabuelo, tatarabuelo Noé hizo una arca grandísima, hizo una cosa grandísima, porque eso nos lo han contado nuestros padres para salvar, por eso venimos aquí, estamos aquí, pero hagámonos algo por nosotros mismos para tener la posibilidad de que si hay otro diluvio, pues nos salvamos. Ya comenzaron a qué? A no creer en lo que Dios dice. Y lo más interesante es, hagámonos un nombre famoso. Pues sí, hasta el día de hoy son famosos aquellos descendientes de Noé y todos hablamos de la Torre de Babel y todos hablamos del problema de los idiomas precisamente desde ahí para acá. Y fuera de eso dice, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí viene entonces la intervención del Señor, dice el versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Era muy importante la posibilidad de poderse comunicar con todos sin ninguna dificultad. Y aquí viene precisamente algo bastante importante. Muy bien. Han comenzado la obra, nada los hará desistir. No están obedeciendo la orden de Dios de llenar la tierra y de irse por todas las partes de la tierra con un solo idioma. Pero están edificando una torre y una forma de reconocimiento. ¿Será que usted y yo no pasamos por las mismas condiciones a veces? Estamos buscando cómo hacer algo tan extraordinario para que nos tengan en cuenta, tener un renombre, ser reconocidos y tener... Y eso no es malo en sí mismo si estamos manejando las cosas a la manera de Dios, porque de alguna forma tendremos que ser reconocidos. Las señoras posiblemente porque cocinan muy rico, las otras porque hacen ropa muy bonita, las otras porque hacen arreglos florales, etcétera, las otras porque son las que hacen la estética de las damas en el pelo o en las uñas, bueno, los que son masajistas, bueno, toda la cantidad de profesiones están muy bien cuando se hacen precisamente por el momento de subsistir y vivir. Pero si se forma una, una manera únicamente para sentirse que soy importante por eso, habría que pensarlo con mucha calma. Porque resulta que el solo hecho de que ya seamos humanos, somos importantes. Si no ha caído en cuenta, pues miren lo que le voy a decir. Si no fuéramos tan importantes, yo no hubiera tomado el trabajo de mandar a Noé a hacer un barco tan grande para que fuera un medio de salvación para preservar a los humanos que creyeran.
Si no hubiera sido importante, no simplemente manda la inundación y chao. Posiblemente hubiera salvado a los animales de otra manera, porque Él es todopoderoso, sí. Pero está pensando en aquello que implica la importancia de usted como persona para Dios. Porque eso es muy fundamental en lo que queremos que usted entienda de lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, versículo 7, vemos que Dios habla en su triunidad. Dice, bajemos, ¿cierto? Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre unos y otros. Yo me imagino, yo nunca he estado en el aeropuerto de Nueva York. He estado en Miami, en otros, pero en el de Nueva York no, que es la capital del mundo, como dicen, ¿no? Entonces, allá llegan toda la gente de todos los partes del mundo, todos los países y pueblos, etcétera, del mundo. Entonces uno se pone a escuchar y encuentra por allá gente hablando en inglés, por allá en italiano, por allá en chino, por allá en francés, por allá no sé en qué otros idiomas hay, ¿cierto? Hasta que usted oye a alguien hablando en español y dice, ay, allá hay unos que hablan español, ¿sí? Entonces yo me imagino así. Por la tarde, llegando la noche, todo el mundo se despide en el mismo idioma. Chao, nos vemos mañana, seguimos trabajando aquí. Descansen bien porque el trabajo es muy duro. Ya está, hay que subir muchos más ladrillos muy arriba, no sé qué. O sea, todo el mundo se entiende. ¿Sí? Pero cuando llegan al otro día y saludan, buenos días, no entienden español. Cuando el otro le dice, good morning. ¿Oh? Y el otro en francés, bonjour. Y el otro en italiano, buongiorno. Y así van hablando en idiomas y ellos, ¿qué pasó aquí? Y tratan de trabajar, pásame más ladrillos y el otro le pasa es eh, otra cosa, porque no entiende el idioma. Y así las cosas se confunden, las cosas se vuelven bien, bien difícil. Imagínensela. Hasta que los que van entendiéndose se van juntando, ¿cierto? Ve, este habla igual que yo y nos entendemos. Ve, ladrillo, sí, ladrillo. Ve, mezcla o brea, sí. Palustre, sí. Ah, nos entendemos. Se van juntando, se van juntando, se van juntando, se van juntando. Y entonces aquí comienza todos los idiomas del mundo, todos los dialectos del mundo. ¿Cómo nos cuesta trabajo aprender otro idioma? ¿Cómo nos cuesta trabajo a los lingüistas que se dedican a esto, a trabajar precisamente con los dialectos y los idiomas indígenas? ¿Cierto? ¿Cómo crearles un alfabeto? ¿Cómo crearles una forma para que ellos, para que los que no son de su tribu puedan entenderse con ellos? Tremendo. Entonces yo me imagino esa confusión tan tremenda el otro día cuando todo el mundo está hablando de cualquier cosa. Entonces los que tienen el dialecto o el idioma japonés, por decir algo, se van en una línea, los de francés en otra, y así sucesivamente se van yendo cada uno. Y eso hace entonces que dejen de construir y ahora todas y todos, porque ahí había mujeres y hombres, obviamente las que traían el agua, las que cocinaban, etcétera, van a irse por todas las partes del mundo y así entonces se cumple lo que Dios dice, ¿cierto? Por eso aquí en el versículo 7 dice que descendamos y confundamos toda lengua. Aquí vemos una forma de adanismo que estamos diciendo, ¿cierto? La Torre de Babel es una forma de adanismo. La humanidad haciendo las cosas a su manera, por un lado, y Dios siguiendo su plan por el otro. Recuerden que nada de lo que nosotros hagamos entorpece el plan de Dios. ¿Sí? De pronto se retrasa un poquito, pero que lo entorpezca, que pare hasta ahí, no, no, no. El plan de Dios seguirá siempre. La gente no desea creer y seguir a Dios, como lo ha dicho, pero aquí tenemos algunos que nos están mostrando cómo seguir a Dios, como Abel, como Seth, como Noé, no como Caín, que se fue por otro lado, ¿cierto? Por eso aquí Dios toma una iniciativa. Los idiomas ahora van a hacer que la gente se disperse según la forma como cada uno habla. De esta manera el Señor, versículo 8, los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Todo este proceso entonces, ese comportamiento de los descendientes de Noé, los no sé cuántos sería ya tataranietos, no sé cómo se dice después de tataranietos, bueno,
los nietos de los nietos, ¿cierto? Toda esta gente que está ahora viviendo en esta época de la Torre de Babel están bajo el dominio de Satanás. Al estar separados de Dios, recuerden que todos venimos de Noé y de Adán, Satanás trata de manejar la humanidad como él prefiere, ¿sí? Porque es más fácil, estar separado de Dios nos convence mucho más sencillo de hacer las cosas a la manera de él. Satanás influye en los pensamientos para que nos volvamos o creamos que tenemos que ser grandes e influyentes, ¿cierto? Para poder sentirnos importantes. Pero ya, como ya les dije, la importancia suya y mía es que Dios toma la iniciativa de buscar que la humanidad continúe allá cuando hace el arca con Noé. La gente que está bajo el dominio de Satanás no le interesa escuchar, ni creer, ni adorar a Dios, y menos ver su palabra. Están metidos en sus propios negocios, en sus propias formas de vida, en sus propios lineamientos de qué es lo que quieren lograr y viven en una forma de afán totalmente grande, ¿cierto? Tenemos la misma forma de vida y de pensar, sí, tendencia al mal. Es más, con la caricatura que tenemos que Satanás nos vendió de Dios, todavía seguimos caminando con la idea de que la forma de vida está más cifrada con el Dios dinero que otra cosa. Y muchos están cayendo en esa trampa precisamente del dinero fácil, entre comillas, muy fácil, y también entre otras cosas que traen demasiada sensación de peligro. Porque por esa ruta nunca habrá saciedad. Siempre nos va a quedar faltando otra cosita, otra cosita, otra cosita. Ya mi casa no es tan grande como yo pensaba, tengo que conseguirme otra más grande. Ya el carro que tengo ya tiene 2 años ya no es último modelo. Y comenzamos a vivir en una situación de afán que nos lleva precisamente a todo este proceso de tener cosas en que cifrar nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestra intención de vida. Todos los descendientes de Noé supieron del diluvio, pero siguieron el camino de Caín. Esperamos que nosotros seamos un poquito más inteligentes que los descendientes de Noé. Que en lugar de seguir el camino de Caín pensemos, ¿será que mi vida está cifrándose únicamente en tener cosas, en apegos, en situaciones de amargura particular, en iras no resueltas, en falta de perdón para mí mismo y para muchas otras personas? Sería bueno pensar, porque eso es parte del proceso precisamente. Dios sigue hablando con Noé y con su familia, pero las nuevas generaciones, los bisnietos, los tataranietos, ya no se acordaban de la palabra de Dios y hacen las cosas a su manera. Como les dije, el capítulo allí nos va a contar, el capítulo 10, capítulo 11, etcétera, nos cuentan cómo son las descendencias de los 3 hijos de Noé. Entonces usted puede leerlas allá en su casa con mucha tranquilidad. Pero seguimos aquí en el capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Entonces aquí comienza a contarnos que estas personas tuvieron mucho tiempo, los que vivieron, por ejemplo, Sem, que vivieron la experiencia de estar en el arca, de conocer el diluvio desde dentro de ella, etcétera, contarle a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y así, en esa forma oral, contar todo lo que pasó con el diluvio y cómo Dios lo salvó. O sea que no hay ninguno que no sepa qué fue lo que Dios hizo. La sugerencia está aquí con letras amarillas. Espero que usted siga precisamente eso para que tenga la cosmovisión de toda la historia. Recuerde, Noé no es un extraterrestre, es tan humano como nosotros. Cometió muchas cosas interesantes que usted las puede leer allí en el pasaje. Sigue la línea con Sem, ¿sí? Los otros 2 hijos siguen, los otros de Can y Jafet siguen las líneas, pero el que sigue la línea de lo que Dios dice que es verdad y se cumple y sigue creyendo es la línea de Sem. De esa línea de Sem aparece entonces acá en los versículos del 27 al 30 un personaje que es muy importante. Estas son las generaciones de Tare, o sea que ese sería el papá de Abraham, que aquí vamos a entrar ahora a un personaje totalmente diferente. Tare engendró a Abraham
a Nacor y a Aram. Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Interesante este detalle para que lo tengamos en cuenta, que la esposa de Abraham no podía tener hijos. Entonces el plan de Dios continúa. Ya hemos dicho que nunca no se va a detener. El plan de Dios con Noé termina y comienza ahora con Abraham. En el capítulo 12 en adelante hasta por allá los capítulos 30 y algo, es toda la historia de Abraham, para que usted pueda desde ahora comenzar a leerla si quiere seguir la narración. Muy bien. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios habla con Abraham y entra este hombre precisamente a ser el protagonista. Ahora imagínese usted que usted esté allí tranquilito, como está ahorita observando su dispositivo, y le llegue de Dios una frase que le diga: Julanita, deje su casa, sus parientes más extensos, pero no pues sus esposos, sus hijos, la familia suya y lo que tiene, y sálgase para un lugar que yo le voy a mostrar. Inmediatamente, ¿qué diríamos? Un momentico, ¿para dónde me voy a ir? No, yo le muestro dónde, cuando vaya, yo le digo: es ahí. No. No, ahora tendríamos que buscar en Google, buscar en el GPS, buscar en los mapas, en una cantidad de cosas para saber para dónde vamos. Pero en aquel momento no había GPS, no había mapas, no había nada de lo que tenemos ahora, sino únicamente una orden de Dios para este hombre. Váyase con su familia, familia nuclear, las cosas que tiene, a un lugar que yo le voy a mostrar. Tremendo. Y le sigue diciendo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan, maldeciré. Y esto que está resaltado, ténganlo en cuenta, que es muy fundamental. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. ¿Está escuchando la historia tan interesante? No es un joven que dice: no, pues listo, me voy a aventurar porque al fin y al cabo tengo toda la vida. Un hombre que sale de allí, de esta tierra de Aram, y posiblemente desde Ur salió unos 15 años antes, o sea que salió como 60 años desde Ur de los Caldeos, se queda 15 años allí en Aram, donde con su papá y con los demás forman una ciudad, y de ahí es que sale ahora para la tierra de Canaán. Dios sigue su plan de amor a la humanidad, dándole a Abraham indicaciones precisas para que salga de su tierra, de su parentela, y que vaya a un lugar donde él no conoce, y fuera de eso, que su descendencia, y recuerde, no tiene hijos. ¿Por qué? Porque su esposa es estéril. Detalles que no puede perder. Bueno, allí en el pasaje habla sobre cualquiera que bendiga a Abraham, Dios lo va a bendecir, y cualquiera que haga lo contrario, Dios también lo va a maldecir. Aquí se muestra que Dios cumple con su palabra y promesa. ¿Se acuerdan cuando habló con Eva de que la descendencia de ella daría una línea? Pues aquí la línea sigue. No es por consanguinidad, porque pues de pronto sigue la línea de Noé, Sem, y sigue la línea hasta Abraham, pero más que todo tiene que ver con los que creen en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. ¿Sí? Entonces, versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. En aquel momento histórico,
Tenían bastantes cosas, sobre todo ganados, y gente que cuida los ganados. Entonces, eso forman parte de la familia. Ahora, interesante esto que como no tiene hijo, y parece que, como ya no parece no, allá en el principio dice que el padre de Lot se murió, entonces parece ahora sí que Abraham acoge a Lot con su sobrino como si fuera su hijo, para tener allí esa sensación de padre a hijo, me imagino, y la sensación que puede tener también Sarai de tener un hijo. Todo lo que tenían, más estos personajes importantes, salen para la tierra de Canaán. Bueno, aquí está el mapa. No sé si alcanzan a ver, no sé, bueno, sí, no. Usted puede ver acá en la parte derecha donde dice Ur de los Caldeos en inglés, ¿cierto? Y va la línea roja que se va hasta Arán. Cuando llegan acá a Arán, allí se van a quedar como 15 años, porque Abraham se fue con su papá y con otros hermanos para ir allá hasta Arán, ¿sí? Y en Arán se van a quedar unos 15 años y dice que formaron esa ciudad de Arán. Y allí se va a quedar el otro hermano de Abraham, Nacor, se va a quedar allí en Arán, pero Abraham sí sigue entonces la línea hasta llegar a la tierra de Canaán, como se ve en la flecha que termina acá en el lado izquierdo de su pantalla. Eso está lejísimo. Eso aquí se ve en el mapa muy cerquita, pero eso está muy lejos. No había cómo saber, ¿será aquí? Paremos aquí a ver si Dios nos dice si es aquí. ¿Sí? De pronto esa fue una estrategia que ellos manejaron, no sabemos. El caso es que van y van y van hasta que llegue precisamente a este lugar donde Dios le va a decir, aquí es, aquí es. Miren lo que dice. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Tremendo. Mucha gente dice, ay, qué chévere, qué bonito sería vivir en el tiempo de Abraham, porque Dios se le aparecía y le hablaba como así de frente, ¿cierto? Pero déjenme decirle, solamente Dios en toda esta historia que vamos a estar escuchando se le apareció 6 veces a Abraham. 6 veces. En más de 25 años que vamos a ver en todo este proceso. ¿Sí? En cambio usted hoy tiene la bendición de que tiene el libro allí al lado suyo, donde puede verificar, puede hacer una investigación, hablar con Dios, entrar en una relación con Dios, teniendo allí el libro que es tan importante para nosotros en esta narración. Entonces, cositas nomás para crear una expectativa un poquito más fuerte, ¿verdad? Abraham le cree a Dios y sale a su tierra con su familia, bienes y confía totalmente en el Señor de todo corazón. Está demostrando desde el principio que le cree a Dios y si le cree a Dios, ¿qué hace? Actúa, ¿sí? Se olviden de estos dos dedos. Si le cree a Dios, va a actuar, ¿sí? Conforme a lo que cree. Aquí vemos una similitud con Abel en el holocausto. En su actitud están los tres elementos. Cuando Dios se le aparece y le dice, esto te lo voy a dar a tus descendientes, Abraham entonces hace un ofrecimiento del todo quemado con fe, sacrificio y sangre, creyéndole a Dios y sacrificando un animal para que derrame su sangre. Abraham confía y sale del país donde la vida es bastante idólatra. Ur de los Caldeos es una ciudad demasiado idólatra. La gente tiene la costumbre de ofrecer a sus hijos a los ídolos. El dios principal de la ciudad de Ur es la luna. Y de allá Dios saca a Abraham para que venga precisamente a una tierra donde él le va a ayudar a crecer en esa relación con él, Abraham, con Dios. Y también va a ser la base, como ya dijimos, que sea la bendición para toda la familia de la tierra. También se parece a Noé, porque ambos obedecen a algo de tareas difíciles y cada uno lo hizo a cabalidad. Completó completamente todo. ¿Sí? Ambos creen y como resultado ponen su interés en cumplir lo que Dios les pide que hagan y sigue la manera de Dios. Porque no es fácil salir con
ganado, con posesiones, con gente que en ese momento eran esclavos para un lugar donde yo no sé a dónde voy a ir. ¿Sí? Para Noé era totalmente difícil hacer un barco tan grande en lo seco y con esas dimensiones tan fuera de lo normal. Pero ambos están creyendo en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Además, aquí ya van varias de las promesas que Dios le está haciendo a Abraham. Que, a ver, ¿cómo es eso? Que voy a tener gran descendencia, que esta tierra será para mis descendientes, pero yo no tengo hijos. Y ahí está toda esa cantidad de cosas en la mente humana de este hombre de Abraham. Y vamos a ver qué pasa entonces en este proceso. Ya están en tierra de Canaán, allí van a pasar varios episodios. Vamos a leer capítulo 13, 14, 15, 16 para que usted tenga todo eso ahí. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cierto? En el caso de Noé y de Abraham, ambos ofrecen una ofrenda, una forma de adoración a Dios, quemando completamente el animal para decirle a Dios gracias. En el caso de Noé por salvarle la vida y gracias por traerlo hasta la tierra que Dios le dice que le va a dar a sus descendientes en el caso de Abraham. Génesis capítulo 15, entonces viene una historia muy importante que usted debe leerla con mucha calma. Aquí está en otra versión. Espero que usted tenga ya su Biblia, pero leamos en esta que dice así. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Voy a parar allí para explicar eso, ¿cierto? En aquel momento histórico se tenían esclavos, obviamente, ya lo sabemos, pero el esclavo más antiguo, el más viejo, el que ha estado más tiempo en la casa, es el que podría heredar si el amo no tenía hijos, y sobre todo hijos varones, porque en ese momento se manejaba esa manera de tener que fueran hijos varones, ¿sí? Entonces aquí esa es la queja que le hace Abraham a Dios. Oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. O sea, ni siquiera alguien cerquita, sino por allá una persona que era totalmente de otro país. Ahora le contesta y sigue diciendo a Abraham, ¿cierto? No me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. O sea, está completando la idea que hablamos ahora de que el criado o el siervo más antiguo de la casa es el que heredaría. Pero la palabra del Señor, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Vuelvo a retomar en el versículo 4. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y escuche este versículo 6 que es una cosa espectacular. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Está viendo la utopía que hay en este relato? Está observando la forma como Abraham ha tenido en su mente toda esa serie de promesas y ahora reclama, no tengo hijos, no me has dado hijos, etcétera, y no quiero que lo que tú me des se lo lleve otro. Y Dios le dice, no, vas a tener ahora un hijo precisamente de tus entrañas. Y hasta ahí todo muy chévere, ¿no? Porque recuerde que lo saca de allí de la carpa y lo lleva afuera al cielo cuando está de noche, cuando no hay luz de la ciudad. Bueno, en aquel momento no había luces de las ciudades, entonces era más fácil ver el resplandor de toda cantidad de estrellas. Y ahí es cuando Dios le dice, hey, cuente, comiencen por este ladito que hay más poquitas.
No, 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 Señor, es muy difícil, se me pierde. Dice, así será tu descendencia. Será tan numerosa como las estrellas del cielo. Usted, yo no sé si usted ha estado en algún lugar fuera de Cali, fuera de su ciudad donde estaba en este momentico, en el campo, en una noche que no haya nubes y que no haya luces de la ciudad, cuando se ve ese cielo lleno de estrellas, y que Dios le diga a Abraham, oiga, usted va a tener descendientes así como usted ve ese cielo. Y recuerde, ¿cuál es el problema número uno? Que la esposa es estéril. Entonces, qué interesante revisar eso. ¿Sí? Tener en cuenta todo lo que está allí, no se puede comprobar, es una utopía, que es una situación bien difícil de nuestra lógica, porque nosotros creemos que la lógica es hundo un interruptor y se prende la luz. Echo unas monedas y me sale una gaseosa. O sea, siempre creemos las cosas así, pero aquí es algo que no se puede comprobar, como tampoco se podía comprobar que fuera a llover en el caso de Noé. Cuando él sale de la carpa y muestra las estrellas, el Señor le dice a Abraham, así será tu descendencia. Y él no se puso a decir, Señor, pero es que usted también me cree que yo me voy a comer ese cuento. Sí, pero es que usted no se está dando cuenta que es que mi mujer es estéril. Usted no se da cuenta de que yo hasta aquí le he cumplido, me vine de Ur y ya estoy aquí en la tierra de Canaán donde usted quería que yo estuviese, etcétera. Pero esto sí ya no, ya se pasa pues de la normalidad. Esto ya no entra en mi lógica. Según el versículo, no dijo eso, ¿cierto? Lo más grande que el versículo 6 dice, y Abraham creyó en el Señor. Y el Señor se lo reconoció por justicia. Cuando estamos hablando aquí de justicia, está hablando es que algo que le quita toda la culpa, toda la sensación de separación que existe entre Abraham y Dios, es quitada por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham cree lo que Dios dice y Dios se le acerca y ahora le va a producir precisamente este proceso tan interesante. Una utopía. Yo con una mujer que no tengo hijos, que no puede tener hijos, voy a tener hijos como ese cielo lleno de estrellas. Sí, te creo, Señor. Te creo, Señor. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera pensado usted? Y recuerde que esta entrevista fue entre Dios y Abraham. Y yo me imagino que cuando ya pasó, viene y le cuenta a Sarai, ¿cierto? Y Sarai dice, ay, ¿cómo así? No sé qué. Y yo le invito para que lea ese capítulo 16 para que veamos cómo nosotros los humanos, cuando no le creemos a Dios, le metemos la mano al plan de Dios. En ese capítulo 16 espero que usted lo lea con detenimiento y eso va a ser muy importante, como no es tan relevante para nosotros, pero simplemente como información para que se dé cuenta de que cuando no le creemos a Dios es casi seguro, se puede apostar lo que usted quiera, que le metemos la mano al plan de Dios y cuando le metemos la mano al plan de Dios todo vuelve a cero, todo vuelve, o sea, tiene que recomenzar. ¿Sí? Y usted puede leer el capítulo 16, termina con el 15 y el 16 para que tenga esa narración allí interesante de lo que estoy tratando de decirles. ¿Qué pasó con Abraham? Creyó en la palabra de Dios. Creyó que quien lo dice lo va a cumplir. Creyó que cuando Dios dice algo es verdad. Y eso lo tiene ahora precisamente dándose o recibiendo mejor esa sensación de estar justificado delante de Dios. No tienes cuentas conmigo, Abraham. Ahora estamos bien los dos, entre Dios y Abraham. Ahora todo funciona bien. ¿Por qué? Porque le cree a Dios por lo que Dios es. Capítulo 17 entonces sigue diciendo así. Han pasado ya muchos años. Pone que salió de 75 de Harán. Vamos a ver acá. Cuando Abraham tenía 99 años, o sea, han pasado 24 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Mire, otra vez las mismas promesas, pero han pasado ya 24 años, porque cuando le metemos la mano al plan de Dios, vuelve a cero. Entonces, por eso se está prolongando todo este proceso de lo que Dios ha prometido. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. La promesa se ha tardado 24 años. Cada vez que le metemos la mano al plan de Dios vuelve a cero. Entonces hay que volver a esperar una cantidad de cosas porque Dios es justo en todos los sentidos. Aquí vuelve en ese capítulo 17 y le asegura que será padre de grandes muchedumbres de personas. Abraham ha seguido a Dios fielmente desde el que salió de Ur de los Caldeos. A pesar de la edad, no hay una situación que le haya dado algún aliciente a Abraham para decir, no, es que me dio por ahí una oportunidad para yo saber que sí es verdad, que voy a tener hijos, no sé qué, no. Abraham sigue confiando en Dios por lo que Dios dice que le va a dar un hijo. Entonces, para confirmar esto, Dios le hace lo siguiente, ¿cierto? Una manifestación más grande para que se dé cuenta de que va a ser precisamente padre de muchedumbres de reyes y sacerdotes. En ese mismo capítulo 17 dice así, entonces Dios le dijo a Abraham, ya se llama Abraham, Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que será Sara. Su nombre será Sara. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces, mire esta parte. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Ahí muestra una faceta de la de nosotros, ¿cierto? A pesar de que ha estado confiando en Dios durante estos 24 años, aquí viene una faceta interesante, que él se ríe y dice, después de tanto tiempo voy a tener un hijo, y con la doña, eh, y se ríe. Esta parte de la risa es muy interesante, ¿por qué? Porque el hijo que va a nacer, Dios le va a decir, se va a llamar Isaac, y la palabra Isaac significa risa. Sí, bien, Dios como bien, bien jocoso, ¿cierto? Consideremos las palabras de Abraham. Aquí muestra su humanidad, su naturaleza y un poquito de indecisión. ¿Será posible tener hijos a esta edad? Y aquí la mano de Dios y su propósito. Dios desea que ese nacimiento del hijo no sea la obra de Abraham o de Sara, sino de él, de Dios. Dios desea que ellos tengan claro que el hijo que viene es únicamente por intervención divina. Recordemos que Sara es estéril y ahora tiene 89, 90 años. Todo será de una forma sobrenatural, por la mano y el poder de Dios. Y eso es bastante importante. Sabemos por la historia que Sara quiso ayudar a la manera, capítulo 16, que les pongo a leer, pero no es la manera de Dios. Aquel momento histórico, ¿cómo se hacía? Si la señora no podía dar hijos, entonces ella escogía una de las siervas, de las criadas más cercanas y la más bonita, la más esbelta, etcétera, para dársela al esposo para que tenga una vida sexual y engendre en ella, se prestaban un vientre en aquel momento histórico, y cuando la muchacha iba a dar a luz, la señora se ponía abajo y recibía en sus propias piernas al bebé, y así quedaba como que era hijo de ella, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Agar, que es la sierva que ella le dio a Abraham en aquel momento para tener esta forma de préstamo de vientre?
que ella se apropia de su hijo y hay una pelea tremenda entre la señora Sarai y la sierva Agar. Y es una situación muy difícil, porque cada vez que le metemos la mano al plan de Dios, vuelve a cero. Las intenciones y motivaciones humanas siempre serán rechazadas por Dios. Por eso, ojo con lo que le voy a decir. Por favor, cuando Dios le dé una tarea o le dé una posibilidad de hacer algo para él, no le meta la mano para hacerle enmendaduras o añadiduras, acelerar o retrasar nada. Hágalo exactamente como el plan de Dios lo da. El ejemplo lo tenemos con Noé. Noé cumplió exactamente, pero aquí Abraham, en ese momento que llamaba todavía Abraham, se dejó influenciar por la esposa y trataron de ayudar a Dios teniendo un hijo que no es el hijo de la promesa. Nace de eso, de Abraham y de Agar, ese hijo que se llama Ismael. Y de ese hijo Ismael, van a nacer todos los que son descendientes ahora, que son los árabes y toda esa cantidad de gente que está allá en Medio Oriente. Entonces, la promesa de Dios también le va a llegar a Ismael. Esa tierra también será para los ismaelitas, o sea, los descendientes de Ismael. Entonces, los descendientes de Ismael y los descendientes del hijo que va a tener ahora Abraham con Sara, Isaac, están peleando por esa tierra hasta el día de hoy. Cada vez que le metemos la mano al plan de Dios, no sabemos hasta dónde va el efecto de la consecuencia. ¿Cuánto hace que vivió Abraham y Sara? Pero hasta hoy estamos viendo y escuchando noticias de cómo están peleando por ese pedazo de tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham. Y tanto Ismael como Isaac son herederos de la misma tierra. Tremendo. Al meterle la mano al plan de Dios, tenemos demasiados problemas. Por favor, aprendamos de los errores de otro. Por ahí hay un dicho que dice, sabio el que aprende sus propios errores, pero doblemente sabio el que aprende el error de otro. Aquí vemos un error tremendísimo, donde Abraham, un hombre que le cree a Dios cuando le muestra las estrellas del cielo, se deja convencer por la esposa para hacerlo a la manera de ellos en aquel momento histórico. Y vemos que hasta el día de hoy tenemos consecuencias. Por favor, no le metan la mano al plan de Dios. Si Dios le está dando una oportunidad para vivir el plan que Él tiene con usted y en su propia vida, deje que corra la manera de Dios y veremos cosas maravillosas. Por favor, aquí quiero que ustedes me ayuden porque la lectura es muy larga y no quiero tenerla aquí en pantalla. Usted puede leer el pasaje en la casa para que lo tenga bien claro, porque es importante que recordemos que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Un pequeño resumen. Estos tres ángeles, estos tres personajes se presentan allí en ese encinar y Abraham los hace sentar, les ofrece comida, bastante comida. Era la forma como se hacía en aquel momento histórico. A la gente que pasaba por ahí se les daba un pequeño hospedaje y luego se les daba un vianda, les daba una manera de llevar comida para que sigan su camino y así por eso matan un becerro, porque un becerro para 4 personas, 5 personas, pues eso es mucho, ¿no? Pero era para que lleven también comida, los panes, 20 kilos de harina, eso es cuánto pan, pero era para que puedan llevar también para el camino. Esa es la manera como se hacía en el momento histórico. Y estos hombres le dicen, de aquí a un año, tu esposa, Sara, te va a dar un bebé. Y ella que está ya escuchando atrás de la carpa, allá atrás, se ríe. Ya habíamos visto que Abraham se ríe. Ahora Sara se ríe. ¿Sí? ¡Ja! Oigan a estos. Ahora yo después de vieja voy a tener deleite, voy a estar teniendo hijos, voy a tener una vida de plenitud sexual con mi esposo para quedar embarazada, no sé qué. Ella cree en una cantidad de cosas y se ríe. Porque es normal. Ella ha sido estéril toda la vida. ¿Sí? Ahora tiene 89 años. ¿Sí? Ya por ninguna situación de lógica o de forma biológica natural no va a poder tener hijos. Y eso está quedando claro, ¿por qué? Porque ese hijo que viene será únicamente por el poder de Dios que aparezca una ovulación, un óvulo en ella, y que ellos dos en su relación de matrimonio puedan entonces engendrar ese hijo.
que eso es lo maravilloso lo que estamos viendo acá. Entonces, enfaticemos, Dios está dejando claro que humanamente es imposible que nazca un hijo entre Abraham y Sara. Ella lo pone en duda y como ya sabemos se rió. No hay ovulación y además ella está vieja. La concepción y el nacimiento será solo por el poder de Dios, pero con la participación de ellos dos en su vida natural como matrimonio. ¿Sí? Tendría que tener una vida sexual normal para que ella pueda quedar fecundada, pero quien va a producir el milagro de que aparezca una ovulación para que haya esa fecundación es Dios con su poder. Bueno, Dios, que es bastante chistoso, le va a decir a ellos, pero Dios dijo, no será, ¿cierto?, un hijo de otra persona, sino que será de Sara, tu mujer, que te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo de su descendencia después de él. Y como ya les dije, el nombre de Isaac significa risa. Papá se rió, mamá se rió, y yo le dice, pero aquí está la risa de ustedes dos, mírenla cómo sale. Hemos visto que Dios tiene planes y se van a cumplir. No hay que ayudarlo. Por favor, no le meta la mano al plan de Dios. Lo retrasa o vuelve a cero. Su propósito sigue vigente y no se olvida. Si Él dice, Él cumple, porque Él no promete por prometer o no dice cosas por decir. La línea entonces continúa ahora con Abel, Noé y Abraham. Y vamos a ver más cosas de Abraham y de su familia en las próximas lecciones. Muy bien, vamos a las preguntas. ¿Qué señal dejó para Dios para mostrar su amor después del diluvio? El arco iris. O sea que tenemos claro de que hoy en día está mostrándose vigente esa promesa de Dios de nunca más habrá destrucción por medio de agua y una inundación global en la tierra. Nunca más. Y ese es el arco iris que nos está mostrando cada vez. Muy bien. ¿Ha cumplido Dios con su palabra? Obviamente la respuesta es obvia, sí, ha cumplido, porque cada vez que vemos el arco iris está diciéndole, aquí estoy vigente, mire que yo cumplo, mire que aquí estoy. Y eso es muy fundamental en nuestra vida de olvidadizos que somos como humanos de lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Los descendientes de Noé confiaban en Dios y en su promesa. La respuesta está correcta. Los descendientes de Noé no confiaban en Dios y en su promesa. Ellos están haciendo las cosas para asegurarse por sí mismos algún futuro que esté preparado, que esté asegurado para ellos. Muy interesante. ¿Qué decidieron entonces estos descendientes de Noé a hacer? Voy a contestar las preguntas 4 y 5 juntas. ¿Qué hicieron estos descendientes de Noé? Hacerse una ciudad y una torre de tal manera que ellos tuvieran un renombre, que ellos tuvieran la oportunidad, si fuera necesario, y si de pronto hubiese otro diluvio, tener una torre tan alta que ellos pudieran salvarse de la muerte. Entonces, eso estaba allí, haciendo ellos estas posibilidades a su manera. ¿Qué los motivaba a los descendientes de Noé? La motivación viene precisamente de su relación que está separada de Dios. Quieren hacer las cosas a su manera. ¿Quién motivaba eso? Allí los motivaba posiblemente el Satanás, ayudándoles a pensar que ellos pueden tener un nombre, una posición y una sensación de sentirse seguros por sí mismos, porque hemos hecho lo suficiente para crear, hemos inventado los ladrillos, hemos inventado la forma de construir de otra manera, hemos tenido la suficiente capacidad de progresar en la construcción, porque no sabemos cuánto construyeron, aunque por allí nos dicen en Google que se pueden ver algunas ruinas de la Torre de Babel, entonces sería interesante pronto si ustedes quieren buscar por allá. Número 6. ¿Por qué comenzaron a construir la Torre de Babel? Ellos comienzan a hacer la Torre de Babel porque, primero que todo, tienen un mismo idioma y además de eso, están buscando un renombre y una forma de sentirse seguros en esta construcción. ¿Conocida a Dios lo que ellos deseaban hacer? Obviamente, desde el principio, siempre Dios ha conocido todas las cosas porque Él es omnisciente. Él conoce todas las intenciones y motivaciones de cada persona, de cada uno de nosotros que estamos allí. ¿Qué hizo el Señor entonces con esta situación de estos descendientes de Noé? Pues
hizo la confusión de las lenguas o la diversificación de las lenguas, como queremos llamarlo, y fuera de eso, con las lenguas, con los idiomas que se aparecieron allí, hace que la gente se vaya por toda la tierra y por fin se disperse, como era la intencionalidad de Dios cuando le dijo a los descendientes, a las 6 personas que salieron, que son los hijos de Noé y sus esposas, que sean fecundos y llenen la tierra, ¿cierto? Ahora entramos con Abraham. Al escuchar a Dios, Abraham se lamenta. ¿Cuál fue su queja? Dios le ha prometido una cantidad de cosas. ¿Y cuál es la queja de Abraham? Él se queja de ver tantas promesas, tantas cosas tan bonitas y tanta ilusión que producen esas promesas, pero ¿para quién? ¿Para que se quede un esclavo con eso? No, 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 entonces no me dé nada. Dice, no, 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 tranquilo, mi hijo, tranquilo, pare, 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 pare. Usted va a tener una descendencia desde sus entrañas y será como las estrellas del cielo. Y eso será, ahí está la parte importante que es para tener en cuenta en esta queja y la promesa de Dios tan contundente. Número 10. ¿Qué hizo Abraham al creerle a Dios? Siempre que Abraham creía en lo que Dios le decía, hacía un sacrificio del todo quemado. Hacía una ofrenda de adoración a Dios por lo que le está diciendo, por agradecimiento, por tenerlo en cuenta, por hacer las cosas que se hagan en una utopía, en una realidad en él, por lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía un holocausto, una ofrenda del todo quemada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros a veces no somos tan agradecidos con Dios como deberíamos, ¿cierto? ¿Aceptó Dios la manera de ayuda de parte de Sarai, Abraham y Agar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Recuerden que la ayuda, que es que en aquel momento histórico, cuando la señora no daba hijos, se traía la criada mejorcita, la más bonita, la más elegante, y se prestaba ese vientre, o sea, ella se llevaba una relación sexual con el esposo, y cuando fuera a tener hijo, el hijo, entonces la señora lo recibía en sus piernas, como que fuera hijo propio, y así quedaba como hijo de la familia. Pero en este caso no fue así. Agar no lo hizo de esa manera. ¿Qué pasó? Con todo esto forman todo un problema, una situación muy difícil para ellos como familia y fuera de eso le meten la mano al plan de Dios. Y cuando le metemos la mano al plan de Dios, todo vuelve a cero, recuerde eso. Ahora tiene que esperar a que ese hijo crezca y cuando ya tenga la edad de ser adulto, tiene que sacarlo de la casa para poder que siga el plan ahora sí con Isaac. Este Ismael no es el hijo de la promesa porque no es de la esposa de Abraham en ese momento, que todavía se llamaba Abraham y Sarai. Entonces, muy importante tener en cuenta de que Dios es justo siempre, todo el tiempo. Y la promesa que ha hecho tu descendencia, ahora le está dando la oportunidad para descendencia que viene del lado de Ismael, más descendencia que viene del lado de Isaac. Y ahí tenemos todo lo que hemos visto hasta ahora y que ya hemos escuchado por las noticias. Muy bien. 12. El nacimiento de Isaac, ¿qué demuestra de Dios? Ese nacimiento de Isaac nos demuestra de que si Dios promete algo, no importa cuánto tiempo se demore. Recuerden que este niño nace a los 25 años después, ¿sí? Porque a los 99 y los 89, 99 de Abraham y 89 de Sara, es que llegan estos 3 ángeles y hablan de que en un año será. Entonces, a los 90 de Sara y a los 100 de, de, de Abraham, nace este niño 25 años después. No importa cuánto se demore, si Dios dice, será verdad y se cumple. ¿Quiénes forman parte de la descendencia según Génesis 3.15 y por qué? Recuerda que dice en Génesis 3.15, ¿verdad? De Génesis 3.15, de la descendencia de la mujer vendrá un libertador. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes forman parte de esa descendencia que viene de Génesis 3.15 y por qué? Los que forman parte de esa descendencia o de esa línea, según el 3.15, son Abel, Noé y ahora Abraham. ¿Por qué? Porque los tres han demostrado que creen en lo que Dios es y creen en su palabra que es verdad y se cumple. Por eso van en esa línea. Vienen de una línea pronto consanguínea, ¿cierto? Vienen desde allá, de Eva, etcétera, etcétera. Pero todos los demás que también son de la línea de allá, recuerden la demás familia de Noé, los otros hermanos de Sem, la otra familia de Abraham,
Nacor y todos los demás hermanos y sobrinos, etcétera. Pero estos siguen llevando la línea de qué? De que le creen a Dios por lo que Dios es y que lo que dice es verdad y se cumple. Y muy importante tener en cuenta ese detalle porque es la línea que ojalá sigamos todas y todos. Y para nosotros, entonces, miren la pregunta, ¿quién haría parte de esa línea hoy? ¿Quién haría parte de esa línea hoy? Todo aquel que hoy ponga su confianza en lo que Dios es y crea que lo que Él dice es verdad y se cumple, formaremos parte de esa familia que viene desde allá. Porque recuerde la promesa que Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, qué bueno que usted esté pensando, ¿estaré yo en esa línea o no? ¿Estoy entendiendo lo que Dios me está mostrando con este estudio para ser parte de ese grupo o no? Bueno, hable con Dios, que Dios está cerquita de usted para contestarle, para hacerle entender lo que Él quiere que usted entienda. Muy bien, aquí terminamos. Muchas gracias por la atención. Y usted que está en nuestro canal, pues también sus comentarios, sus preguntas, por favor, escríbanlas allí porque nos va a ayudar a escudriñar más, entender más y ampliar toda esta historia tan maravillosa. Dios les bendiga, nos vemos, chao, que estén muy bien, chao, chao.